Al principio, todos pensaron que era un error, una fotografía mal fechada, un fallo en los mapas satelitales o simplemente un rumor inventado por pescadores, porque nadie podía explicar cómo un enorme edificio de piedra apareció en una pequeña isla de un día para otro, la mañana anterior. No había absolutamente nada, solo vegetación, rocas y una vieja playa desierta. Pero al amanecer siguiente, en el centro de la isla se alzaba una construcción de varios pisos, antigua, imponente, como si hubiera permanecido allí durante siglos. Y sin embargo, nadie la había visto jamás. Lo más inquietante fue que las fotografías tomadas apenas 24 horas antes confirmaban exactamente lo mismo. El edificio simplemente no existía. Todo comenzó cuando un grupo de biólogos marinos viajó hasta una pequeña isla prácticamente desconocida. Su objetivo era estudiar una colonia de aves que anidaba únicamente en aquel lugar. Era una expedición rutinaria. Permanecerían 3 días, instalarían cámaras, tomarían muestras y regresarían al continente. La isla era diminuta, no aparecía en la mayoría de los mapas turísticos. Solo tenía algunos árboles bajos, una playa rocosa y una pequeña elevación en el centro. No existían construcciones, ni muelles, ni señales de que alguien hubiera vivido allí. El primer día transcurrió con absoluta normalidad. Los investigadores recorrieron toda la isla, tomaron fotografías aéreas con drones, registraron cada rincón, incluso acamparon sobre la colina central. Desde allí podían observar prácticamente toda la superficie y estaban completamente seguros de una cosa: no había ningún edificio. Al caer la noche, el clima cambió inesperadamente. Una espesa niebla comenzó a cubrir el mar, el viento desapareció por completo y el océano quedó extrañamente inmóvil. Los científicos decidieron permanecer dentro de las tiendas hasta el amanecer. Nadie salió durante la noche, al menos eso era lo que todos recordaban. Cuando despertaron, uno de ellos creyó que seguía soñando. A unos 300 metros del campamento había una enorme construcción de piedra gris. Tenía al menos 4 niveles, grandes ventanales, una torre central y un enorme arco de entrada. Era imposible no haberla visto el día anterior. Todos quedaron inmóviles. Revisaron las fotografías tomadas apenas unas horas antes. En el mismo lugar, solo aparecía un claro cubierto de hierba. No existía ninguna estructura. Pensaron que estaban observando otro sector de la isla, pero las coordenadas coincidían perfectamente. Era exactamente el mismo lugar. La noticia fue comunicada inmediatamente al continente. Horas después llegó un segundo equipo: historiadores, geólogos, ingenieros. Todos esperaban encontrar una antigua construcción oculta por la vegetación, pero no. El edificio estaba completamente expuesto. No existían árboles alrededor. Parecía como si la naturaleza hubiera retrocedido para dejarle espacio. Los arqueólogos comenzaron la inspección. La arquitectura resultaba imposible de clasificar. No pertenecía claramente a ninguna cultura conocida. Algunas columnas recordaban estilos clásicos, mientras que otras mostraban formas completamente desconocidas. Las piedras eran enormes, perfectamente ensambladas, sin mortero visible, y sorprendentemente no presentaban signos importantes de erosión, como si hubieran sido colocadas muy recientemente. La puerta principal permanecía abierta. El interior estaba completamente limpio. No había polvo, ni telarañas, ni rastros de animales. Era como si alguien hubiera abandonado el edificio apenas unas horas antes. En el vestíbulo encontraron un enorme reloj de pared. Las agujas permanecían detenidas exactamente a las 12. Sin embargo, cada cierto tiempo emitía un suave sonido, como si intentara volver a funcionar.
Uno de los investigadores recorrió los pasillos principales, encontró habitaciones vacías, bibliotecas sin libros, salones con enormes mesas de piedra. Todo parecía preparado para recibir personas, pero no existía un solo objeto cotidiano. Era un edificio completo, sin señales de vida. En el segundo piso descubrieron algo mucho más extraño. Había cuadros colgados en las paredes. Todos representaban la isla, pero en distintas épocas. En uno aparecía completamente cubierta de hielo. En otro, rodeada por enormes ciudades. En otro, el océano había desaparecido casi por completo. Los geólogos quedaron desconcertados. Algunas imágenes mostraban escenarios que nunca habían existido o que todavía no existían. Mientras fotografiaban las pinturas, uno de los técnicos notó un detalle. En cada cuadro aparecía una persona, siempre de espaldas, siempre observando el horizonte, con la misma ropa, la misma postura y el mismo sombrero oscuro. Nadie podía distinguir su rostro. Continuaron explorando. En una pequeña habitación encontraron un escritorio. Sobre él descansaba un libro. No tenía título. Las páginas estaban completamente en blanco, hasta que uno de los investigadores lo abrió. Poco a poco comenzaron a aparecer palabras, como si la tinta surgiera frente a sus ojos. Todos observaron el fenómeno. La primera frase decía: «Han llegado un día antes». El silencio invadió la habitación. Nadie entendía qué significaba. Pasaron la siguiente página. Solo había otra línea: «Mañana ya será demasiado tarde». El libro dejó de escribir. Nunca volvió a mostrar una sola palabra. El hallazgo provocó que las autoridades restringieran el acceso a la isla. Mientras tanto, los especialistas continuaron examinando el edificio. Los escáneres revelaron algo inesperado. Bajo la construcción existía otra estructura, mucho más grande, como si el edificio visible fuera solo una pequeña parte de un complejo gigantesco. Comenzaron las excavaciones, pero apenas retiraron las primeras piedras, los equipos dejaron de funcionar. Las baterías se descargaban en minutos. Los drones perdían señal. Los relojes digitales comenzaban a retrasarse, siempre exactamente 17 minutos. Nadie encontraba una explicación. Esa misma noche ocurrió el primer incidente. Uno de los guardias aseguró haber visto luces encendidas en la torre principal. Subió inmediatamente para verificar. No encontró a nadie, pero al revisar el suelo había huellas, recientes, descalzas. Las siguió hasta una ventana. Allí terminaban. No había posibilidad de bajar. Era un cuarto piso, sin balcones, sin escaleras exteriores. Las huellas simplemente desaparecían. Al día siguiente llegaron especialistas en cartografía histórica. Compararon antiguos mapas de la región. No encontraron ninguna referencia al edificio. Sin embargo, un mapa elaborado casi 400 años antes mostraba algo inquietante. En el lugar exacto de la isla aparecía una anotación: «El lugar que solo permanece un día». La frase estaba escrita en latín antiguo. Nadie le había prestado atención durante siglos. Ahora parecía adquirir un significado completamente distinto. Las investigaciones continuaron. En una habitación cerrada encontraron un enorme mural. Representaba el edificio, pero no estaba sobre la isla. Aparecía en distintos lugares del mundo: desiertos, montañas, bosques. Siempre igual, siempre intacto, como si la construcción cambiara constantemente de ubicación. Aquella teoría parecía absurda, hasta que revisaron viejas fotografías históricas. En varias de ellas, casi oculto al fondo,
Aparecía el mismo edificio, siempre distante, siempre imposible de identificar claramente, como si hubiera estado observando silenciosamente diferentes épocas de la historia. Durante la tercera noche, los investigadores instalaron cámaras en cada habitación. Esperaban registrar cualquier movimiento. A las 12 en punto, todas dejaron de transmitir. Solo una permaneció funcionando. Mostraba el vestíbulo principal. Durante varios minutos no ocurrió nada. Después, la puerta comenzó a cerrarse lentamente, sola, y alguien cruzó el salón. No podía verse con claridad, solo una silueta. Vestía el mismo sombrero que aparecía en todos los cuadros. La figura subió lentamente las escaleras. Nunca volvió a aparecer. Cuando el equipo revisó el edificio, no encontraron absolutamente a nadie, pero sí algo nuevo. Sobre el escritorio donde estaba el libro, había otra página escrita. Solo uno recordará haber estado aquí. Aquella madrugada abandonaron inmediatamente la isla. Las autoridades ordenaron evacuar a todo el personal. Una fuerte tormenta impidió regresar durante 2 días. Cuando finalmente las embarcaciones alcanzaron nuevamente la costa, el edificio había desaparecido. En su lugar, solo existía el mismo claro cubierto de hierba fotografiado durante el primer día. No quedaban cimientos, ni piedras, ni rastros de excavación, nada. Era como si jamás hubiera existido. Los investigadores mostraron las miles de fotografías tomadas, los videos, los escaneos. Todo demostraba que el edificio había estado allí. Pero algo resultaba aún más perturbador. Las imágenes comenzaban a deteriorarse. Poco a poco, la construcción desaparecía también de las fotografías, como si estuviera siendo borrada. Solo una imagen permaneció intacta, la primera tomada al amanecer. En ella podía verse claramente el edificio, y en una ventana del último piso, una persona observando directamente hacia la cámara. Cuando ampliaron la fotografía, reconocieron el rostro. Era uno de los investigadores, pero él juró que nunca había subido a ese lugar. Meses después, revisando los registros médicos de toda la expedición, descubrieron una coincidencia imposible. Todos recordaban la experiencia de forma distinta. Algunos aseguraban haber permanecido 2 días en la isla, otros 3. Uno de ellos insistía en que habían pasado una semana completa. Las fechas no coincidían, los relojes recuperados tampoco. Cada uno marcaba una hora diferente. Hasta hoy, nadie ha podido explicar qué apareció realmente en aquella isla. Algunos creen que fue un fenómeno geológico, otros hablan de una ilusión colectiva, pero existe una teoría mucho más inquietante, que el edificio no pertenece a un lugar, pertenece al tiempo, y cada cierto número de años aparece durante apenas un día en distintos puntos del mundo, esperando que alguien entre, porque quizá nunca fue construido para ser habitado, sino para elegir a quien se llevará cuando vuelva a desaparecer. La próxima vez que visites una isla remota y notes algo que no figuraba en los mapas, no te apresures a explorarlo, porque hay construcciones que no permanecen en un solo sitio, y cuando finalmente aparecen frente a ti, tal vez ya sea demasiado tarde para decidir si realmente querías encontrarlas.